Bienvenidos a Discutamos México. El programa del día de hoy tiene como tema la medicina y nos acompañan tres muy distinguidos médicos, el doctor Juan Sincer, el doctor Gerardo Gamba y el doctor Roberto Tapia. Vamos a iniciar nuestro programa haciendo una revisión breve sobre los principales avances que ha tenido la medicina, para después pasar a algunos de los determinantes sociales, cómo la medicina ha cambiado en los últimos años y ha tenido cada vez una repercusión social cada vez mayor. Y finalmente, en la medida que el tiempo nos alcance, hablar algo sobre cómo avisoramos el futuro de la medicina. Se han hecho varias reflexiones sobre en qué medida la ciencia y la tecnología ha contribuido al avance de la medicina. Y algún grupo importante de médicos ha hecho una reflexión hace poco sobre cuáles fueron los avances fundamentales en el milenio anterior. Y encontraron 8 cambios fundamentales. No vamos a analizarlos en detalle, pero básicamente se empezó en el Renacimiento conociendo la anatomía del cuerpo, después el funcionamiento, después la composición del cuerpo, después la parte de la inmunología, la genética, y más recientemente algunos grandes avances debidos a la tecnología, por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con la imagen, con el conocimiento de la imagen de nuestro cuerpo gracias a la tecnología. Y curiosamente también algo que puede llamar la atención de nosotros los médicos y que no tenía directamente nada que ver con la medicina y que ha resultado ser de una importancia capital para cimentar la parte científica de la medicina, y que es la estadística. Pero yo preguntaría a nuestros colegas cuáles desde su punto de vista han sido algunas de las contribuciones más importantes de la medicina para que esto nos sirva para empezar a abordar sobre el tema de cómo la medicina ha evolucionado en los últimos años. Juan, tú que desde tu punto de vista, ¿cuáles serían algunos avances importantes, tal vez de tu especialidad o en general de la medicina? Sí, gracias, Adolfo. Bueno, yo lo primero que diría, y para ubicarnos en cuál es la patología que estamos viendo y los avances que ha habido en ella, es el gran cambio que ha habido en cómo vive la población. La población del mundo, en términos generales, vivía hasta los 40 años a principios del siglo pasado, y eso no se había modificado significativamente desde la época de los griegos. La esperanza de vida de la población era entre 20 y 30 años y a principios del siglo pasado era de 40. Ahora ya estamos alrededor de 80 años. ¿Qué ha significado esto? Ha significado que muchas de las enfermedades que antes no se veían porque son problemas crónico-degenerativos como el cáncer y los problemas cardiovasculares son ahora uno de los tópicos más importantes en medicina. ¿Y a qué nos lleva esto? ¿Cuál ha sido uno de los grandes cambios y uno de los grandes avances en la medicina que ha permitido que la gente viva en lugar de 30 o 40 años, 80 años? Los antibióticos. Antes la gente moría de diarreas, moría de tuberculosis, moría de infecciones respiratorias, y ahora gracias a los antibióticos, que claramente son uno de los grandes avances que ha permitido que la humanidad viva más tiempo, estamos situados en donde estamos, enfrentando otros problemas y con nuevos desafíos como son los problemas degenerativos. El cáncer se presenta principalmente en gente de mayor edad. El factor de riesgo más importante es la edad, reconociendo que hay algunos tumores que se presentan en niños y jóvenes, pero esta transición ha sido gracias fundamentalmente a que la gente ya no se muere como antes de una diarrea o de una infección respiratoria. Gracias, Juan. Gerardo, para ti, ¿cuál es alguna otra de las grandes contribuciones de la medicina reciente? Gracias, Adolfo. Yo siempre he pensado que uno de los avances fundamentales en materia de salud y que tuvo una repercusión increíble en la sociedad es el asunto de la anticoncepción. La anticoncepción que se desarrolló hacia mediados del siglo pasado, pues además de darnos una herramienta para controlar el crecimiento desmedido de la población, pues creo yo que es uno de los avances científicos en la medicina que más repercusiones ha tenido hacia la sociedad, porque creo que la anticoncepción es uno de los elementos que está por detrás de la liberación femenina, del hecho de que la mujer pudiera acceder al mercado laboral, al mercado estudiantil, etcétera, en el momento en que se pudo planificar la familia. Entonces yo creo que este avance fue fundamental en el siglo pasado.
Gracias, Gerardo. Vale la pena recordar aquí que algunos de los estudios fundamentales que se hicieron para avanzar en el conocimiento de los medicamentos que han sido utilizados, que son utilizados para la anticoncepción, fueron realizados aquí en México por médicos mexicanos. Roberto, ¿cuál es tu punto de vista en relación a estos avances? Gracias, Rodolfo. Fíjate que creo que es bien importante hacer el marco de la condición en que se vivía, que literalmente ya Juan lo mencionó sobre la esperanza de vida, y cómo no había ese proceso de las enfermedades crónicas, sino que todos estábamos orientados hacia el planteamiento de la enfermedad aguda, y la mayoría de ellas era en el campo de la investigación. Y eso creo que es un tema muy interesante, en el que se estudió por primera vez que las condiciones sanitarias del ambiente en el cual convivían y vivían las personas era un factor de riesgo, y ahí hubo una asociación entre la observación y la presencia de los casos. Así es que podría decir que no fue una respuesta inmediata, sino que fue toda una estructura para poder establecer asociaciones causales. Esa asociación causal sí fue allí muy empírica, pero demostró el que había una causa, como era una bacteria o un órgano, un agente que provocaba la enfermedad, y eso dio origen a que controlándola se podían ver las medidas sanitarias que evitaban la enfermedad. Y en el mismo tenor, creo que viene el planteamiento de la generación de las vacunas. Sin duda hoy las vacunas son una herramienta que mucho de lo que estamos viendo en el incremento en la esperanza de vida es porque tenemos la capacidad de prevenir la enfermedad a través de la vacunación, y eso generó un cambio dramático en cómo abordar, y entró el concepto de la prevención. Así es que yo diría que son dos elementos importantes: el analizar el contexto para la observación y de ahí emanar con soluciones, es posiblemente el origen de la investigación, y el otro tema que es el poder anticipar una enfermedad, y es el concepto de la prevención a través de la vacunación, como un ejemplo muy claro. Ahora, todo ello en general, para el campo de la medicina, para el campo de la salud, se han manejado los factores físicos y los factores genéticos. O sea, en qué medida es el ambiente y en qué medida es la constitución de los individuos, de las poblaciones, lo que determina las condiciones de salud e enfermedad. Pero algo que recientemente ha tenido un impulso grande es el análisis de los determinantes sociales, algo que no se prestaba mayor atención, y que a lo que nos lleva es, cuando hablamos de la situación actual de la salud y hablamos de poblaciones que tienen una esperanza de vida de 70 o de 80 años, olvidamos algo que es muy importante: las desigualdades, las profundas desigualdades que existen en el mundo, no solamente entre los países pobres y los países industrializados, sino dentro de los mismos países. Creo que México es un buen ejemplo, pero también lo podíamos analizar en Estados Unidos, como la esperanza de vida de un niño en Washington depende mucho de su origen social. Podríamos hablar un poco sobre estos determinantes sociales y cómo la medicina ha tenido cada vez mayor influencia desde un punto de vista económico, pero también desde un punto de vista político. Si quisieras, Gerardo, empezar a comentar estos aspectos. Yo creo que parte importante de esto es precisamente porque tanto la atención médica como la prevención médica es un proceso costoso. La prevención, por supuesto, es menos costosa que la atención, pero si se tienen bajos recursos, pues se atiende menos a la prevención, porque con bajos recursos, evidentemente, el paciente acude al médico únicamente cuando la cosa ya se puso fea, y no cuando todo está normal. Si se tienen bajos recursos, pues se atiende menos a la prevención, porque con bajos recursos, evidentemente, el paciente acude al médico únicamente cuando la cosa ya se puso fea, y no cuando todo está normal. Los círculos sociales con más poder tienen más acceso a prevención y tienen más acceso a tratamientos. Entonces creo que desde ahí se puede ver algo de desigualdad, que como tú dices, ocurre no solamente
entre países, sino dentro de los mismos países hay diferencias en escalas sociales, ¿no? Roberto, tú en tu experiencia, tu larga experiencia en 2 administraciones como subsecretario de Salud y que tuviste que resolver muchos problemas agudos y muchos problemas crónicos de población del país mismo, ¿cómo ves este aspecto? ¿Cómo lo viviste tú como responsable de la salud como subsecretario? Fíjate, Adolfo, yo creo que un tema muy importante es que la salud en nuestro país, sí dentro del contexto social, pasó de no considerarse como un elemento de la política social de los gobiernos a ser un eje central en la política social de los gobiernos. ¿Y por qué? Pues básicamente se tomó conciencia por toda una serie de estudios y de evidencia muy clara a nivel mundial de que la inversión en salud estabas invirtiendo en el potencial económico de la población y por ende del país en el marco de un mundo mucho más competitivo. Así es que sin duda la salud se insertó en el componente de las políticas sociales en el gran marco y entendiendo aquí como casi como una política de Estado, entendiendo entonces que no solo era función del Ejecutivo en turno, sino que tienen un rol muy importante el Poder Legislativo e incluso el Poder Judicial. Entonces una integración con esa tríada, pero también pasó de ser el que fuese de prioridad para el Ejecutivo Federal, pero también podría ser de interés para los gobernadores y para los presidentes municipales. Así es que es una estructura muy interesante en la cual ya no es el médico de bata blanca, sino son políticas de Estado, como la que mencionaba Gerardo, la política de Estado poblacional en torno a los derechos reproductivos y sexuales de los ciudadanos, con el advenimiento de la anticoncepción y el derecho a la libre elección en la sexualidad de las personas. Se convirtió en una política de Estado. Ese es el gran tema, que invertir en salud era invertir en economía, era invertir en la inversión, llamémosle muy monetaria, pero que va ligada a que un individuo sano se incorpora a la economía, produce y también puedes incluso, al mantenerlo sano, ahorrar los recursos de las instituciones públicas y del bolsillo mismo de la persona. En relación al tema, lo estamos viendo en Estados Unidos, la enorme importancia política que tiene la atención a la salud. De hecho, el presidente Obama pues, puso en juego prácticamente su prestigio como presidente para tratar con muchos problemas de sacar adelante su reforma sanitaria. ¿En qué medida lo que estamos viendo, no me refiero a un país en particular, es un cambio de políticas de Estado a políticas de partido? Vemos cómo en algunos países depende pues, más de una política de Estado continua a una política de partido y en Estados Unidos lo vimos, era muy diferente la administración Bush que lo que es ahora la administración Obama en relación a la atención a la salud. ¿Cómo lo ves tú en general? Bueno, yo como lo veo es que en realidad la salud es el producto o es un medidor de bienestar y de progreso en un país. La salud no nada más depende de que alguien esté sano, depende de problemas económicos o depende de factores económicos de educación, particularmente en la actualidad en donde ya el concepto de enfermedad ha cambiado. Hace 100 años estaba enfermo el que tenía un dolor, el que no podía comer, el que se sentía muy mal. En la actualidad se sabe que se puede estar enfermo cuando un examen de sangre es anormal, cuando hay una prueba, un estudio de rayos X que muestra una normalidad que le indica a uno que se tiene que tratar, porque si no las consecuencias a 6 meses, 1 año pueden ser graves. Para eso se necesita educación. Por eso hay una gran diferencia, como comentabas, Adolfo, entre los países desarrollados, en donde la esperanza de vida es de 80 años, y en los países en vías de desarrollo, subdesarrollados, estamos hablando como de 25 años menos, porque hay menos educación, porque hay menos comunicación entre la gente, porque hay menos acceso a muchos recursos. Es como el problema de la desnutrición. Es un problema médico, pero es más político, es más social, es más económico, porque uno como médico puede tener a un paciente que está desnutrido, pero no hay una medicina que lo nutra. Se necesita todo un entorno social al respecto. No sirve de mucho tener grandes descubrimientos, nuevos medicamentos y nuevas drogas si a una determinada población nada más se le va a poder administrar al 5%. La gente puede estar enferma de algo para lo que existe un tratamiento efectivo y ser candidato a ese tratamiento desde el punto de vista médico, pero el entorno y las condiciones sociales pueden impedir que esa persona lo reciba. Entonces yo creo que en lo que tenemos que crecer, y es uno de los retos, es darnos cuenta que la salud es parte de todo un proceso, es parte de todo un bienestar y es parte de un todo que realmente sorprende, como acaba de suceder en Estados Unidos, que haya tanto rechazo político para algo que realmente ayuda a toda la población.
porque además esto de que el resto de la población esté sana es como el concepto de una vacuna. Una vacuna hay que aplicarla no nada más a los miembros de la familia, sino al entorno. Digo, si vamos a vacunar a alguien contra hepatitis o contra influenza, hay que vacunar a todo el entorno para que realmente en el núcleo en el que vive una persona haya la mejor salud posible. Adolfo, en el sentido de lo que decías que si pasaba a ser de las agendas de los partidos, yo creo que dejemos a un lado los partidos. Yo creo que lo difícil sería que estuviera matizado por ideologías. Claro. Porque pues, muchas veces vemos que los partidos hasta cambian de ideología. Entonces, por lo tanto, yo me iría más hacia el concepto de la ideología respetando los derechos propios del ciudadano. O sea, el Estado nunca se puede meter en las decisiones del ciudadano, pero debe de generar ese entorno para la mejor decisión. Claro. Es ese planteamiento que creo que debemos de cuidar y de evitar. Y creo que lo hemos visto también en el país, en el que cuando se toman ciertas ideologías que van en contra del derecho ciudadano, del derecho propio que tiene cada pareja o cada individuo, se violenta, e incluso imagínate el Estado decidiendo si una mujer es violada, si tiene el Estado obligación o no de proporcionarle un método que le previene el tener un hijo de un violador, y por lo tanto pasar a que si el Estado diga, pues ahora usted se queda con ese hijo porque el Estado lo decide, ¿no? Eso va esa es una ideología falsa y va en contra del derecho de esa mujer de tomar una libre decisión. Así es que yo creo que lo importante aquí es cuidar que en la salud no tenga matizado por aspectos ideológicos. Algo al respecto. Ideología es una combinación de conocimientos y de ignorancia. Muchas de las decisiones que toman nuestros políticos no son nada más producto de una abstracción, son producto de qué tan bien preparados están o qué tan ignorantes son, que es parte de lo que decía. Una de las grandes contribuciones en los últimos años ha sido la estadística, en el sentido de que antes no existía más que el concepto de enfermedad aguda, este concepto de prevenir algo que me está ocurriendo y que me puede enfermar dentro de 10 o 15 años, como pueden ser problemas cardiovasculares, cáncer, no existía hace 50 o 60 años. Cuando los primeros estudios contundentes demostraron que el uso de tabaco causaba cáncer de pulmón, algunos de los grandes científicos de la época, en los años 50, rechazaban eso, porque estaban acostumbrados a que una enfermedad era producto de algo casi inmediato. Las infecciones se adquirían 5 o 6 días antes y costaba mucho trabajo que algo pudiera generar daño 50 o 60 años después. Muchas de las políticas de Estado están todavía influidas por eso. No tienen plena conciencia de cuáles van a ser las consecuencias a 30, a 40 años, a 5 años, tomando ciertas medidas que se consideran ideológicas o de partido, pero muchas veces es una ignorancia profunda sobre algo que todavía lo vemos en los medios científicos. Hablando de la ignorancia o del conocimiento de los aspectos que influyen en la salud, hay dos grupos de actores que tienen cada vez más importancia, que son, por un lado, los legisladores, esto es obvio y lo estamos viendo casi día con día, y por otro lado, los medios. ¿Quién quisiera comentar sobre esto? El papel de los medios, el papel de los legisladores para influir benéficamente hacia mejores condiciones de salud. Bueno, los medios son fundamentales. Los medios, a partir de ciertas imágenes, crean valores para un lado u otro. Me explico. Los medios pueden generar cierta idea de lo que es salud y a la gente le cuesta mucho trabajo sustraerse a eso. Entonces, los medios obviamente juegan un papel muy importante porque a través de sus imágenes y a través de sus mensajes le han ido transmitiendo a la sociedad una serie de mensajes que se han convertido en valores. Y obviamente lo que hacen los legisladores es tratar de quedar bien con la mayor parte de la población. Los legisladores básicamente legislan a favor de lo que los puede mantener en su puesto y de lo que los va a hacer bienvenidos. Si nosotros alimentamos a los legisladores con información, como ocurrió específicamente, por ejemplo, en la aprobación de leyes para la protección de los espacios 100% libres de humo. Ellos tenían miedo de que esto iba a ser algo muy impopular. Hicimos encuestas previamente en donde demostramos de manera muy clara que el 80% de la población, incluyendo fumadores, estaban de acuerdo con que se protegiera a los no fumadores y las estadísticas estaban muy bien hechas, entonces ellos ya no tuvieron miedo de perder el puesto 2 días después de haberlo aprobado. Entonces tiene que haber una relación estrecha entre la comunidad,
la ciencia, los médicos, la sociedad y los legisladores para que realmente puedan aprobar. Desde el punto de vista de salud, una de las obligaciones más importantes de un legislador es legislar a favor de la salud. Y no lo hacen muchas veces por ignorancia o por apatía del resto de la población. Desde el punto de vista de salud, una de las obligaciones más importantes de un legislador es legislar a favor de la salud. Y no lo hacen muchas veces por ignorancia o por apatía del resto de la población. Roberto, en tu experiencia, vuelvo otra vez a lo mismo. Pues como subsecretario, tu relación con los medios, tu relación con los legisladores. Mira, con la parte, yo te diría que justo México cambia cuando se genera la Ley General de Salud. Y la Ley General de Salud se hace en un trabajo extraordinario en la época del doctor Soberón como secretario, en el que con el legislador se estructura la ley que nos da referencia a los derechos y a las obligaciones que se tienen en torno a una ley general que aplica para todo el país. Y es a partir de eso en donde se formaliza el rol tan importante, el papel tan importante que tiene el Poder Legislativo. Incluso yo diría, lo que no está en el Poder Legislativo no puede o es muy difícil que esté en el Poder Ejecutivo. Te voy a poner el caso de los presupuestos. O sea, los presupuestos están aprobados. Lo que no esté aprobado por el Poder Legislativo difícilmente será ejecutado en la parte, llamémosle, de las instituciones de servicio en salud. Por eso creo que juegan un papel relevante. De ahí lo que Juan dice, la importancia de proveer de información a ese poder para que tome decisiones con base en evidencia. Y ahí viene la importancia del legislador informado, del legislador consciente, del legislador que, diría utópicamente, el abstraerse de su marco político en el cual está, pero que pudiera pensar en más allá en la función y responsabilidad que está ejerciendo en ese momento. Eso todavía estamos muy lejos, todavía responden mucho a los intereses y a la guía política que se les marque, pero sin duda han jugado un papel importantísimo. Y un último comentario con los medios. Los medios pasaron a tener relevancia en el momento que la salud ya tenía un valor social. Entonces, ya vende, o sea, la salud ya vende, la salud ya tiene un incentivo para los medios. ¿Qué es lo que sucede en un país como el nuestro? Que los medios también necesitan transitar en un proceso de formación y de capacitación y de entendimiento. Hay todavía mucha ignorancia que mueve a los medios y que lamentablemente pues, es tomado por la comunidad de manera directa, como válida. Creo que valdría mucho la pena el pasar de la relevancia de la nota, del periodista de la nota, a una profesionalización del periodismo en salud, el cual en México tenemos algunos actores y médicos que se dedican a eso, pero creo que estamos muy lejos de una verdadera profesionalización de la capacidad de transmitir información que le sirve al ciudadano para, a su vez, el ciudadano tomar mejores decisiones. Otra complicación más y al mismo tiempo una ventaja es que ahora pues todos los pacientes o todo aquel interesado en algún tópico de salud tiene acceso al Internet y en el Internet se tiene todo, desde la información más válida hasta la información más falsa y esto también desvirtúa. ¿En qué medida esto ha afectado el ejercicio de la medicina? Por ejemplo, Juan, tú que todos los días tienes que atender personas que tienen problemas severos de salud, seguramente esto ha cambiado en los últimos años y te pueden llegar pacientes que han consultado pues algunas cosas que son muy válidas y otras que son muy confusas y entonces el papel del médico es más complicado porque tiene que esclarecer dónde está la verdad y dónde está la parte más propagandística. Absolutamente, llega mucha gente muy bien informada o confundida, con mucho miedo por lo que ha leído. Gran parte de la información que a veces se transmite en los medios, Internet es uno de ellos, deriva de la presión de la industria farmacéutica,
Indudablemente hay grandes avances en nuevos medicamentos que han hecho una enorme diferencia, pero obviamente detrás de esos avances, algunos de ellos no tan impactantes, está la industria que genera grandes cantidades de dinero y que obviamente permea en los medios e influye mucho en la gente, transmitiéndoles el mensaje. La diferencia está en que tomes este medicamento o no lo tomes. Y la gente, antes de asimilar eso y de poderlo digerir, cree que eso es lo que tiene que hacer. Entonces, yo creo que ha sido una enorme ayuda el Internet porque facilita la comunicación. Sigue habiendo gente enterada, gente que lee. Desafortunadamente, la mayor parte de la gente en nuestro país no lee mucho. Se deja influir o influenciar más por lo que le dicen los demás. Creo que sigue teniendo mucho impacto en algunas recomendaciones médicas que la gente sugiera. Por ejemplo, en cáncer. Digo, no hay ninguna enfermedad que impacte tanto, a pesar de que a largo plazo la mortalidad por cáncer ya es mucho menor, por ejemplo, que de un problema cardiovascular. O sea, en términos generales, el 50% de la gente con un diagnóstico de cáncer va a morir. Sin embargo, genera un cisma familiar, genera un cisma en el entorno que alguien tenga cáncer. Cuando alguien tiene un problema coronario agudo, la gente quizá no se impacta tanto y la mortalidad a largo plazo de problemas coronarios es como del 80 o 90%. Como problema de salud es más grave. Sin embargo, no hay tantas recomendaciones ni tantas sugerencias en relación a lo que es un problema coronario y la gente no insiste, oye, ten mucho cuidado en controlar tus lípidos, en no fumar, en bajar de peso. En cambio, cuando alguien tiene cáncer, todo el mundo recomienda. Ahora el cáncer hay que verlo como algo diferente. Ahora el cáncer hay que verlo más como una descripción de una patología que tiene un espectro muy amplio, un alto porcentaje de la gente no va a morir, otro porcentaje muy alto de los que van a morir pueden vivir muchos años en muy buenas condiciones. Entonces, parte de lo que debemos cuidar es esta información, es esta comunicación, que es algo presente y que es uno de los retos para los próximos años. Cómo ver la enfermedad, cómo enfrentar ciertas situaciones que han tenido a lo largo de los años un estigma muy difícil y que debemos ir cambiando. Y de ahí viene parte de la información. Ahora, continuando, ya que introdujimos el tema de la industria farmacéutica, el problema es justamente en que es una industria. Entonces, de esto derivan los claros y los oscuros de la industria farmacéutica. Una pregunta a ti como investigador clínico, investigador biomédico. Llama la atención que algunas de las principales causas de enfermedad y de muerte en el mundo, no tanto en los países industrializados, sino en los países en desarrollo, son todavía infecciones. O sea, la trilogía del SIDA, del paludismo y de la tuberculosis mata millones de gentes todos los años. Y, sin embargo, no tenemos ni un medicamento absolutamente efectivo y mucho menos una vacuna. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es falta de interés de las compañías farmacéuticas en atender problemas para los países pobres que no tienen los recursos para pagar ese desarrollo, esa investigación y eventualmente la compra de esos medicamentos o de esas vacunas? ¿Hay una responsabilidad de los investigadores o de la industria farmacéutica? ¿Cómo lo ves tú como investigador? Yo creo que es una combinación de situaciones. La primera es que las enfermedades infecciosas como SIDA o tuberculosis son enfermedades cuyo desarrollo de las primeras drogas fue relativamente sencillo, pero la complejidad del organismo que las produce ha hecho que el desarrollo del siguiente nivel de medicamentos sea mucho más complicado. Los quimioterápicos que tenemos contra la tuberculosis datan de muchos años atrás y ha sido muy difícil desarrollar nuevos medicamentos, por un lado. Por otro lado, efectivamente, yo creo que también influye que este tipo de enfermedades le da a la gente de escasos recursos, sobre todo la tuberculosis, por ejemplo. Entonces, el desarrollo de medicamentos hoy en día requiere de una inversión muy grande que después se necesita recuperar en forma importante con la venta del medicamento. Y lo que hemos visto en los últimos 10 o 15 años es que los nuevos medicamentos que salen tienen precios estratosféricamente caros. Y entonces, si uno desarrollara un nuevo medicamento antifímico y saliera al mercado con precios muy caros, pues ¿quién lo pagaría? Porque pues a la gente que tiene recursos no le da tuberculosis. Ese es un ejemplo que pudiera ser por ahí que la industria farmacéutica ya no esté tan interesada en desarrollar. La verdad desconozco que tantos desarrollos se estén dando a nivel de investigación en los diversos laboratorios, pero por lo que uno lee y escucha, evidentemente hay enfermedades en donde se está trabajando mucho más, como el caso del cáncer, como el caso de enfermedades cardiovasculares y enfermedades reumatológicas, por ejemplo, ¿no?
Evidentemente hay enfermedades en donde se está trabajando mucho más, como el caso del cáncer, como el caso de enfermedades cardiovasculares y enfermedades reumatológicas, por ejemplo, ¿no? Y continuando con la industria, Juan, hay también una preocupación cada vez mayor por el hecho de que la industria está empezando a producir medicamentos para personas sanas, o sea, está inventando el que las personas sanas necesitamos medicamentos para seguir estando sanos. Y por otro lado, se inventan también enfermedades y se encuentran supuestamente medicamentos para enfermedades que no existen. ¿Cómo ves tú esto en la práctica? Esto es cierto, se están inventando enfermedades, hay varios ejemplos y yo creo que mucho tiene que ver con esta sensación, que además sí es mucho influencia americana, de que todo se puede resolver y que además se tiene que resolver rápido. La sociedad americana, con tantos estudios, con tantos exámenes, por temor a las demandas, etcétera, ha creado de todo estudio anormal una enfermedad. Y esto lo han aprovechado, obviamente, la industria, los mismos pacientes se sienten que necesitan hacer algo, que no se pueden quedar cruzados de brazos, que si les encontraron una bolita en el pulmón se tienen que operar luego para saber qué es. En lugar de repetir estudios, tomar las cosas con calma, tener buena comunicación con el enfermo. Ese es un elemento muy importante en la medicina actual, particularmente por tanta información que existe. Hay que sentarse, hay que hablar, hay que explicar. Hay que ver si realmente estamos hablando el mismo idioma los pacientes y los médicos. Eso que para un paciente puede representar una gran amenaza, quizá no lo es si se lo explica uno con cuidado. Y el cáncer es un claro ejemplo, como comentaba hace rato. Para mucha gente, cáncer es un pronóstico. Y ahora debemos cambiarlo. Cáncer es una descripción. Es una descripción de un estado patológico, de una enfermedad, de una serie de análisis que en un alto porcentaje de la gente no van a costar la vida y en otro porcentaje muy alto pueden tener un pronóstico excelente. Y quiero agregar algo más en relación a esta participación de la industria y en qué insiste, porque diste 3 ejemplos de infecciones muy claros: tuberculosis, paludismo y SIDA. Hace 20 años el SIDA era una enfermedad terrible, con un pronóstico mucho peor que la tuberculosis y el paludismo. Pero la comunidad afectada por SIDA era una comunidad más unida, más culta, más sensible y que exigió mucho y realmente se impuso obligando a la industria y obligando a diferentes gobiernos a que trabajaran rápido y que dieran a conocer resultados. Esto a lo que voy es la comunidad que padece malaria en la mayor parte del mundo, que son africanos o que tiene tuberculosis, no está unida, no se comunica, no está educada. Entonces, mucho de lo que pueden hacer los gobiernos y la industria deriva de la exigencia que nosotros como ciudadanos, que ya tenemos mucho poder, podemos lograr. Sí, yo creo que lo que comentabas, Adolfo, efectivamente, a mí me da la impresión que en los últimos 20 años la industria ha descubierto que es mucho mejor negocio venderle a la gente sana que a la gente enferma. Tengo la impresión que uno de los orígenes de esto fue precisamente el advenimiento del Viagra, en donde se había diseñado este medicamento para el tratamiento de la disfunción eréctil, y hoy en día sabemos que la mayor parte de los consumidores del medicamento es gente normal. Entonces, con esto se descubrió, yo pienso, se dieron cuenta que venderle a la gente sana es mucho mejor. Pero hay varios países en donde las regulaciones sanitarias exigen que haya un diagnóstico para poder recetar el medicamento, para que lo cubran los seguros. Y entonces lo que está sucediendo en los últimos 10 o 15 años es que le han ido bajando a los niveles en donde se diagnostica una enfermedad. Pero fíjate que por el otro lado, la industria, y hay que decirlo, pues la industria es un negocio. La medicina es un negocio. O sea, como que vemos mal que la industria haga todo esto, pero no vemos mal que los médicos se agrupen y exploten a los pacientes hasta llevarlos a la catástrofe financiera de una familia. O sea, como que creo que debemos de ser como muy justos. O sea, si nos vamos a poner a criticar a la industria como generadora de un mercado, que estoy de acuerdo en lo dicho, pero también veamos qué políticas y qué éticas siguen muchos médicos en torno a que literalmente no toman en cuenta si la persona lo puede pagar o no lo puede pagar, o si tiene un seguro para cubrir el gasto, y lo vemos cada vez más en este país. Si no tienes un seguro de gastos médicos o no tienes una afiliación a una institución, pues literalmente no recibes la atención. O sea, ese es un hecho en nuestro país. Pero yo quiero ver la parte en donde la industria ha sido un factor importantísimo, y en mi campo pues ha sido fundamental en la generación de vacunas. Las primeras vacunas sí fueron con un grupo, porque nuevamente fueron unas vacunas, vamos a decir, fáciles de desarrollar,
pero conforme se ha ido evolucionando en el conocimiento y en las técnicas biomoleculares para el desarrollo de nuevas vacunas, literalmente por ingeniería ya hoy molecular, pues se ha requerido de grandes inversiones y hay grandes fracasos. Entonces, por lo tanto, allí no ha habido una política de coinversión, que es a lo que algunos países se están moviendo. Brasil se está moviendo, México recientemente ya lo está haciendo, a coinvertir con la industria. Lo bueno de cada lado para sacar productos que puedas disminuir el riesgo de la inversión y tener productos más baratos. Yo creo que tomemos lo bueno de los dos mundos o de las circunstancias para que pudiera favorecerse. Hay algo que nos preocupa a todos y es la nueva transición epidemiológica. Un país que fundamentalmente tenía enfermedad de característica de países pobres, como lo era México, en los últimos años ya morimos como ricos, aunque muchos todavía siguen viviendo como pobres. Pero este cambio hacia las nuevas causas de mortalidad y de morbilidad, como son la diabetes y la obesidad, ¿cómo lo ves tú como epidemiólogo? ¿Por qué ha ocurrido esto en relativamente poco tiempo? ¿Por qué ha habido esta transición tan rápida? ¿Y cómo se ve? Y esto empezaríamos a analizar un poco el futuro. ¿Cómo vemos el futuro de la salud en nuestro país y el futuro de la medicina en general? Yo creo que sin duda es un cambio muy acelerado del paradigma de lo agudo al paradigma de lo crónico. Pasamos de sufrir una enfermedad a vivir una enfermedad. De tener una diarrea de 3 días de duración a tener hoy un cuadro de síndrome metabólico con diabetes y hipertensión por el resto de la vida después de ser diagnosticado. Ese es un punto. ¿A qué se le puede atribuir? Creo que justo estamos entrando a esas cosas difíciles en la salud, no solo de la medicina. Son estas enfermedades multicausales y aquí entran los determinantes sociales. La pobreza juega un papel, el acceso a la información y a la educación. Yo creo que un país con poco nivel educativo tiene mucho más riesgo de no poder asimilar la información, de ser necesariamente tener la consecuencia de una publicidad negativa. También hay un mercado en las políticas alimentarias que se ha hecho mucho más amplio. México es un consumidor enorme de productos que inciden justamente en los problemas de metabolismo, pero también hay que decirlo que el sistema estaba todavía o está todavía muy diseñado para atender lo agudo. Y cuando pasas a atender las enfermedades crónicas, tienes un problema de sistema. Era muy fácil aplicar una vacuna. Hoy, cuando tienes que mantener a una persona que vive con diabetes bajo un control determinado, el sistema debe funcionar perfectamente. Entonces, son muchas aristas y sin lugar a dudas creo que en nuestro país los factores educativos, incluso el mercado laboral, la inserción de padre, madre, etcétera, todos en la familia han llevado a que exista un patrón de dieta mucho más con sobrecarga energética que cuidando. Y sin duda las crisis económicas impactan. O sea, impacta en tu dieta, impacta en los alimentos que consumes. Lo que estás buscando es energía, estás buscando llenar el estómago para trabajar en el día. Entonces eso te lleva a un individuo y una familia que tiene que copar su capacidad de compra con calidad de alimentos. Ya eso es muy difícil. Así es que creo que va por ahí algunos elementos. Entonces eso te lleva a un individuo y una familia que tiene que copar su capacidad de compra con calidad de alimentos. Ya eso es muy difícil. Así es que creo que va por ahí algunos elementos. Ahora hemos revisado algunos de los claroscuros de la medicina, pero vamos un poco hacia el futuro. Los expertos dicen que el futuro de la medicina, o sea, el gran reto del presente siglo es no tratar las enfermedades, sino predecir antes de que ocurran y tratarlas antes de que se presenten. ¿Cómo lo ven ustedes?
¿Qué tan factible es esto, sobre todo con los desarrollos de la genética? Y también, si alguien quisiera comentar, ¿cómo vemos el futuro a mediano plazo de la salud en nuestro país ante los retos que estábamos comentando? Juan, si quisieras, ya tenemos poco tiempo, pero una especie como de ronda de conclusiones sobre cómo vemos el futuro. Claro, yo quisiera empezar por lo último. Yo creo que ha habido grandes avances, tenemos grandes descubrimientos. Quien tiene acceso a los últimos medicamentos y a la tecnología más sofisticada tiene posibilidades de mejorar mucho su salud, pero la gran parte de la población no tiene. Yo creo que uno de los grandes retos está en que todos estos descubrimientos realmente se puedan traducir en un avance. Mientras la mayor parte de la población no tenga acceso a ellos, yo no lo considero conceptualmente un avance. Es como el teléfono celular. El teléfono celular es una maravilla, pero ¿de qué sirve que en una comunidad el hombre más rico fuera el único que tiene teléfono celular si no se puede comunicar con nadie? O sea, estos avances en la medicina, estos grandes medicamentos, debemos tratar, y es parte de una comunicación, de trabajo legislativo, para que la mayor parte de la población los pueda recibir. La gente pregunta continuamente cuándo se van a descubrir muchas cosas. Ya existen. Lo que no existe es la forma de distribuir esto en toda la población. El trabajo, nosotros muchas veces como médicos creemos que disertando, dando pláticas y conferencias y hablando de ciertas cosas vamos a cambiar el mundo. Es un espejismo. Realmente es trabajando con los legisladores. Con leyes es la única forma en la que se pueden imponer ciertas cosas. Es absurdo, inclusive desde el punto de vista económico, pensar que un medicamento que cuesta 60,000 pesos mensuales y que nada más lo pueden utilizar el 5% de los que lo necesitan, no se trabaje para que este medicamento pueda llegarle al 95% de la población a un precio 10 o 20 veces menor. Inclusive para la industria sería un mejor negocio. Pero yo creo que aquí parte del trabajo es la conciencia, es la cultura de la gente, la educación, el interés de hacer ciertas cosas. Creemos que no tenemos suficiente poder, pero realmente todos como ciudadanos tenemos poder si insistimos y si no quitamos el dedo del renglón. Y claro, vienen muchos avances que para poderlos asimilar adecuadamente necesitamos esta cultura. Todos estos avances genéticos que nos pueden predecir de qué nos vamos a enfermar son una caja de Pandora. Como dice el dicho, hay que tener cuidado con lo que le pide uno a la vida porque se lo puede dar y después ¿qué? La gente quiere saber haciéndose un examen genético si se va a enfermar de algo y cómo va a manejar esa información. Él y los que lo rodean y los empleadores, las compañías de seguros. Es posible que la gente viva con un estigma de que dentro de 20 años va a padecer determinada enfermedad o que está condenado a tener un problema demencial. Yo creo que todo esto es algo que hay que manejar con mucho cuidado. Creo que la mayor parte de las comunidades en el mundo no están preparadas, no estamos preparados y yo creo que por eso necesitamos mucha comunicación y realmente una enorme participación con los legisladores, que en nuestro país específicamente se ha habido como algo que ha madurado en los últimos años. Yo creo que al futuro también es interesante que vamos a poder entender un poco mejor estas enfermedades crónicas que parecen tener una combinación entre la predisposición a hacerlas y el ambiente, ¿no? Por ejemplo, la obesidad y la hipertensión. Claramente nuestro organismo está diseñado para conservar energía y conservar sal, pero ahora estamos expuestos a energía y a sal y entonces la gente la consume y entonces se ha venido esta epidemia de la obesidad y de la hipertensión, por ejemplo. Entonces, la posibilidad hacia el futuro se ve interesante. Cuando terminó el proyecto del genoma humano, secuenciar 100 millones de pares de bases costaba $10,000. Hoy en día cuesta $1. Seguramente dentro de 5 años va a costar $0.50 y lo que vamos a ver en investigación va a ser muy interesante porque la capacidad de secuenciar genomas completos se está empezando a dar y eso nos va a permitir realmente poder ver qué le podemos sacar al genoma para predecir y qué tanto es lo que tenemos que hacer ya en el ambiente para prevenir. Entonces, en la siguiente década yo creo que esa va a ser una parte muy, muy interesante. ¿Cómo ves la salud pública en nuestro país? La salud pública pues siempre estuvo como queriendo encontrar esa parte y cuando le llega, pues sí, efectivamente, ¿qué vas a hacer con esa información? Entonces, yo creo que el conocimiento que nos está dando el genoma pone sobre la mesa la oportunidad de incluso encontrar un modelo económico diferente. Creo que aquí entran algunos elementos dentro del marco de la economía, por ejemplo, en las organizaciones filantrópicas de inversión social, de poder disminuir la incertidumbre de la inversión de un negocio tradicional en la industria farmacéutica. En la medida que tengamos más inversión social que limite el riesgo de la falla en la inversión, vas a poder generar un modelo de expansión mucho más rápido a bajos costos. O sea, la genómica
para que esto impacte, tiene que llegar a bases poblacionales muy amplias. No puede salir bajo el modelo tradicional en el que hoy han salido los últimos avances tecnológicos ni medicamentos. Sería literalmente terrible para la humanidad el que vía el avance de la genómica podamos tener y todavía ampliar las brechas de las diferencias. Entonces necesitamos como sociedad literalmente encontrar mecanismos para que eso sea. Y ahí yo creo que ahí las políticas de Estado son clave. O sea, las coinversiones tanto de gobierno con la industria o incluso de organizaciones sociales interesadas en el tema, pueden coadyuvar a ese gran beneficio. Pero yo en el futuro también veo aquello que no resuelve la genómica. Y pongo el caso de las lesiones. Las lesiones, los accidentes automovilísticos, la violencia, no lo va a resolver la genómica. Entonces no nos vayamos con el que el planteamiento de las políticas y el cambio en salud va a estar determinado por el conocimiento genómico, sino que hay muchas otras causas en la cual los ciudadanos tenemos conciencia y ahí entra el papel regulador del Estado en aquellos riesgos que me tiene que cuidar el Estado para yo no incurrir en ellos. Hay otros que yo puedo tomar control. Así es que no nos vayamos con la ilusión de que la genómica va a cambiar todo, pero hay muchas cosas por resolver en el futuro que no tienen nada que ver con la genómica y que sí tienen una base social muy fuerte. Desde luego los factores sociales, ¿no?, de que determinan los determinantes sociales de la salud. Yo creo que si tratáramos de hacer una reducción casi al absurdo de cuál es el tema clave para el futuro de la salud y el futuro de la medicina, pues más o menos en todo lo que hemos comentado nosotros está un tema clave, que es la educación. La educación es absolutamente fundamental a todos los niveles para tener mejores condiciones de salud, para tener una mayor igualdad, para tener un mejor acceso a los conocimientos actuales que ahora se distribuyen de forma muy desigual. Y pues yo creo que esto es algo en lo que habría que enfatizar, que la educación es absolutamente fundamental para muchas áreas del desarrollo de los países, pero sobre todo para la salud. Y les agradezco muchísimo esta plática que hemos tenido. A Juan, a Gerardo y a Roberto, muchísimas gracias y terminamos. América Latina es, sobre todo en los últimos años, una región muy polarizada. Una región que yo veo subdividida en claras subregiones que tienen alianzas y que tienen valores incluso distintos. Hasta hace no mucho, la participación de México en foros multilaterales era concebida como una válvula de escape a la estrechez y a las limitaciones de la relación bilateral con Estados Unidos. 6 de cada 10 mexicanos que se van a los Estados Unidos tenían un empleo en México. Simplemente mejoraron notablemente su ingreso. 25% de los mexicanos hoy en día se dicen a sí mismos ciudadanos del mundo. Es decir, antes que ser mexicanos, norteamericanos, se sienten ciudadanos del mundo. La verdad es que no hay fronteras nacionales, este mundo está muy interconectado, eso nos trae desafíos, nos trae retos. ¿Cuáles son los principales riesgos y también, yo diría, las principales oportunidades?